Buenas noches. Muchos han preguntado cómo presentar nuestros cuerpos a Dios. Antier hablábamos de hacernos mejor persona presentando nuestra mente, dándole la mente a Dios. Y a veces no nos damos cuenta de que lo que creemos ayuda a determinar cómo nos comportamos. Por eso cuando miramos el comportamiento del ser humano, pues ya en eso nos ayuda a evaluar a quién está siguiendo y qué es lo que está siguiendo. Muchos hablan de ser cristianos, pero cuando vemos el comportamiento nos damos cuenta de que están muy lejos de Cristo. No están viviendo la palabra, no han traducido el aprendizaje no solo de la palabra, sino también de la vida. Y no se ve en ese diario vivir la palabra por ninguna parte. Pero si empezamos a confiar en la palabra del Señor, pues entonces en nuestro diario vivir vamos a mostrar que andamos con el Padre, que confiamos en su palabra, que tomamos las promesas y que caminamos sobre ellas. Por eso, si nosotros nos evaluamos antes, durante y después, hemos utilizado nuestro cuerpo. Antes lo utilizábamos y con él pues pecábamos. Y a veces pecábamos por acción y a veces por omisión. Y cuando empezamos ya a creer en el Señor, entonces empezamos a utilizar nuestro cuerpo como bendición. Y entonces empezamos a frenar el pecado y a entender que fuimos comprados a precio de sangre y por lo tanto nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, sino le pertenece al Señor. Por lo tanto, empezamos a utilizar nuestro cuerpo también para glorificarle a Él. Y me decían que cómo podíamos glorificarlo. Entonces, mira, ¿cuánto hace que no te arrodillas? ¿Cuánto hace que no danzas, que no alabas? Uno a veces se pone a mirar y suena una canción y entonces la persona empieza a vivirla o a vivir los recuerdos y se eleva y entonces con los ojos empieza a hacer gestos, con la boca empieza a cantarlo del fondo del corazón y con el cuerpo empieza a hacer mímicas. Qué hermoso que cuando escucháramos una alabanza, una adoración, pudiéramos también sentir. Y hay música que nos lleva a hermosos recuerdos, a momentos hermosos y a disponer el corazón para el Señor. Y a veces la gente critica a la persona que está en la iglesia y empieza a danzar, empieza a bailar, empieza a sentir la música y empieza a juzgar. Y qué rico que entendiéramos que podemos presentar nuestros cuerpos. Y cuando la persona lo hace y empieza a danzar, empieza a sentir, a dejarse llevar por esa alabanza y a entrar en esa comunión con el Señor, qué rico. Son personas que no están pendientes a ver quién está al lado, no, están en su momento, viviendo su momento con el Señor, logrando esa conexión. Y no estamos pendientes del que dirán, ni qué van a pasar, ni qué va a acontecer. Por eso, cuando nosotros vamos a la palabra, a Romanos 12:1, muy claramente Pablo nos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios nos llama a una vida consagrada, a una transformación total de nuestra forma de ser y de pensar. Pero también nos llama a disfrutar y a deleitarnos de la voluntad de Dios.
Y entonces Pablo nos llama a presentar un sacrificio, el sacrificio de nuestro cuerpo. Y a veces nosotros escuchamos, vemos que la gente, el sacrificio es subir de rodillas a alguna parte, entrar de rodillas a algún lado. Otros se flagelan su cuerpo. Y eso no es lo que Pablo está diciendo. Cuando Pablo está diciendo que sacrifiquemos nuestro cuerpo, está hablando de santificación en consagración. Y es consagrar nuestro cuerpo y nuestra mente al Señor. Y eso es diferente. Cristo vino a salvar nuestro cuerpo y nuestra mente. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Entonces mira que también fue salvado nuestro cuerpo. Y con él debemos glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Y mire lo que dice Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Muchas veces usamos nuestro cuerpo para el pecado. Muchas veces usamos nuestra lengua para los chismes, para los comentarios, para las ofensas, para maltratar al prójimo. Muchas veces utilizamos nuestra lengua para burlarnos de él. ¿Cuántas veces hemos utilizado nuestros oídos para escuchar lo que no nos conviene ni edifica? Usamos nuestras manos para hacer daño, para golpear y maltratar. Usamos nuestros ojos para ver lo que no nos conviene como cristianos. Por eso Dios nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A que tú y yo utilicemos nuestro cuerpo de una manera santa que agrade a Dios. Y esto es algo que tenemos que aprender, que también debemos presentar cada parte de nuestro cuerpo al Señor. ¿Cuántas veces has orado presentando cada parte de tu cuerpo, entregándoselo y consagrándoselo a Dios? Y conversaba con alguien la semana pasada, antepasada, y me decía, pastor, pues es que ustedes los pastores dicen que nosotros nos debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio, pero es que nuestro cuerpo, con él no hacemos nada malo. Y yo le decía, bueno, ¿tú has maltratado alguna vez a alguno de tus familiares? ¿A un hermano, a un hijo? No, pastor, o sea, usted nunca se le ha saltado el switch y entonces le ha cogido y le ha dado duro a un hijo sin preguntar el por qué. Eso es maltrato. O sea, ¿tú lo castigas o lo reprendes? Entonces me dijo, pues pastor, de pronto me debió haber pasado alguna vez. Le dije, entonces ahí estás utilizando tus manos. ¿Tú has mirado mal a alguien? Pues pastor, de pronto en el camino y cuando uno va manejando o que lo cerraron, o puede ser, le dije, ahí estás utilizando mal tus ojos. ¿Tú qué haces, qué actitud tienes cuando vienen a hablarte de alguien que no está presente? Pues pastor, a veces he prestado mis oídos. Bueno. Entonces a veces nosotros nos creemos exentos del bien y del mal y no nos damos cuenta que nosotros también lo hacemos, que todos lo hemos hecho en alguna oportunidad. Hemos prestado nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestra mente, nuestros pies, nuestro cuerpo. Por eso, una de las primeras cosas es que nos tenemos que concientizar que lo que dice la palabra sabe por qué lo dice y es para todos. Qué rico que hoy en día uno pueda decir no, hoy en día no, eso pasó antes, pero seguimos en esta carne. ¿Cuántas veces nuestros pies nos han llevado
o hemos estado y hemos pisado donde no deberíamos pisar. No voy a entrar más en profundo porque cada uno sabe. ¿Cuántas veces los ojos han repasado, han visto, los hemos puesto a donde no deberían estar? No deberían ver lo que están viendo. Y no es que mis ojos, no, pero están las redes sociales, están los mensajes de WhatsApp, están... Mire, a veces uno se queda aterrado de las cosas que mandan por WhatsApp. Y alguien me decía, no, es que pues ese va... yo no le presto mi celular, mejor déjeme, yo miro una cosita porque es que si viera lo que a mí me mandan. No es que el problema es que yo lo vea, el problema es que usted lo está viendo. Entonces hay gente que ya se acostumbra a ello. A mí me decía un joven, me decía, pastor, es que pues hoy lo más normal, eso es lo que se mandan los amigos, las amigas, la pornografía. Yo decía, bueno, yo como pastor debo ser anticuado porque primero que todo cuando yo estaba creciendo no había WhatsApp. Y hoy lo hay y para eso no es el WhatsApp. Entonces a veces tenemos clasificada a la gente. Y entonces ya sabemos que Pedrito, Juanito son los que mandan, entonces miremos, son los chistes de doble sentido, son los que están mofándose de alguien y tantas otras cosas. Ya sabemos quién es el que nos cuenta el chisme de la empresa, el chisme de la casa, el chisme de la iglesia, el chisme de todo eso. Entonces, ay, este es el que me pone al día. Pastor, usted a veces cree que es chisme, pero si es que lo están poniendo uno al día, le están chismoseando. Se está prestando para muchas cosas. Y a veces nos creemos exentos y a veces nos creemos que somos apartados, que eso no es con nosotros, pero cuando vamos a ver estamos. A veces alguien me decía, pastor, lo que pasa es que usted puso el seminario los viernes y es que los viernes es viernes cultural. Y un día le dije, bueno, ¿qué hacen? No, pastor, nos ponemos a echar chistes y cada uno cuenta sus anécdotas, sus historias. Y le dije yo, ¿y sus conquistas? No, pues también, pastor. Le dije, bueno, mire a todo lo que se está prestando. Ahora, eso no es malo o bueno. No, yo no voy a salir a catalogar si es bueno o malo. Es que el Espíritu Santo reargulle en nuestro corazón. Lo que pasa es que a veces no escuchamos tampoco al Espíritu Santo. Entonces son de las cosas que tenemos que mirar cómo está nuestro cuerpo con respecto al Señor. Porque si es para el Señor y si es del Señor, entonces, ¿cómo estamos? Y muchas veces con nuestro cuerpo vamos abriendo puertas, vamos dándole autoridad al enemigo y después decimos que por qué nos sucede lo que nos sucede. Y no evaluamos que con nuestra boca hemos confesado cosas que más tarde el enemigo está utilizando, que con nuestras manos hemos tocado, hemos maltratado, hemos hecho tantas cosas y hemos dado autoridad y nos hemos dejado llevar por las emociones. Por eso tenemos que ver qué es lo que debemos entender por presentar nuestro cuerpo como sacrificio. Y entonces qué rico que nos podamos arrodillar, ir entregando cada una de nuestras partes al Señor y poderle decir que hoy le entrego mis ojos para que no sean mis ojos sino sus ojos. Y entonces estamos hablando de esos ojos espirituales en la carne. Porque no es que voy a sacar los ojos. En alguna oportunidad yo le decía a alguien que tenía que ir a la cruz y me dijo, no, pastor, pero pues así me vaya mañana para Israel, pues ya la cruz no la encuentro. No, eso es un acto espiritual que se hace, se arrodilla uno y entonces hoy vengo a la cruz. Y lo mismo es, o sea, no es que voy a sacar los ojos y los voy a poner en una bandejita y entonces se los entrego al Señor. No. Es que yo consagro mis ojos, consagro mi nariz, consagro mi boca, consagro mi lengua. Hay gente que tiene la costumbre de morder y el que se descuida le mete en su mordisco.
También entonces presente sus dientes, porque sus dientes no se los dieron para morder al prójimo. Entonces no es que yo cuando estoy de mal genio, yo hasta con mordiscos me defiendo. Para eso le dieron los dientes. Mañana la otra persona usted la muerde, saca el codazo y le tumbó el diente y entonces ahí en qué es. Ahora yo le estoy poniendo aquí ejemplos. Y a veces le dicen a uno, uy, pastor, eso no sucede. No, mire, a veces sucede, lo que pasa es que no, como uno no lo vive y no lo vive en su casa, pues entonces no se da cuenta de ahí para allá. Mucha gente vive lo que uno les dice que son ejemplos y pues se le hace raro, se le hace traído de más allá del... No, eso está más cerquita lo que hoy en día con todo lo que uno ha visto. Por eso tenemos que aprender a dominar la carne, porque si el cuerpo es para glorificar a Dios, entonces tenemos que aprender a glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y eso es a todo nivel, porque muchas veces la carne es la que gobierna. Entonces no, es que, pastor, es que mi cuerpo estaba tan cansado que no puedo ir a la iglesia. No, también esa parte, cuando la pereza, el cansancio aparezca y te lleve a no hacer las cosas que deberías hacer. Es que yo quería venir, pero es que como que las piernas no me respondían. ¿Quién está manejando, la carne o el cuerpo? Tú tienes el Espíritu Santo, Él te da la fuerza y te va a levantar y con esas fuerzas espirituales vas a ir. Y si no tienes ánimo de orar, entonces vas a orar el doble. Eso es lo que tenemos que hacer. Mi espíritu es más fuerte que mi carne. Y entonces es el que lleva la pauta y empieza a someterse a la palabra del Señor. Y cuando se empieza a someter a la palabra del Señor y empieza el Espíritu Santo a darnos esa fuerza para dominar las emociones, para dominar nuestro cuerpo, entonces es cuando estamos empezando a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo. Eso nos llevará también a la adoración. Eso nos llevará a que no todo es trabajo, sino que también sacamos el tiempo para un devocional, para estar con el Señor. Todas esas cosas. Nos dará tiempo para escuchar, para ver. Y entonces qué hermoso que cuando Dios nos pide que santifiquemos, pues nos está hablando de sometimiento, y entonces mi cuerpo, todo está sometido al Espíritu Santo. Y entonces estamos hablando de que somos más espirituales que carnales. Y qué hermoso, porque cuando vamos sometiendo la carne, también vamos sometiendo el pensamiento, y entonces ya no procedemos por impulsos, sino procedemos bajo la dirección de la palabra del Señor. A veces tomamos ejemplos, pero suenan descabellados. Pero el hecho de que tú los vivas o no los vivas no quiere decir que eso no se dé, que eso no existe. Hay parejas que se han aruñado, hay parejas que se han golpeado y tantas otras cosas. Y sin embargo son espirituales. Y sin embargo no, es que no me pude aguantar, es que esa fuerza que salió dentro de mí. Pero yo le pedía perdón al Señor, claro. Y es lo que debemos hacer. Pero también lo que debemos hacer es dejarnos manejar por el Espíritu Santo para que esa fuerza animal no te gobierne. Por eso el sacrificio vivo y santo no se da nomás en las 4 paredes de la iglesia.
Porque ese es el otro problema. De lunes a sábado somos muy carnales, pero el día domingo somos entregados al Señor. Y entonces dentro de las cuatro paredes, eso nosotros somos santos. Pero así como nos comportamos en la iglesia con esa santidad, con esa adoración, con esa alabanza, con ese compromiso que todo el mundo ve, pues así con esa misma actitud debemos salir de la iglesia y mostrar esa actitud de un cuerpo sacrificado al Señor, una mente sacrificada al Señor, y caminar fuera de la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle y donde quiera que vamos. Porque es que fuera del templo es donde se muestra esa intimidad con el Señor. Y entonces vas a demostrar realmente que no tienes un cortocircuito entre lo que piensas, en lo que dices y en lo que haces. Porque eso es lo que más se critica hoy en día a los cristianos, ese cortocircuito que tienen en el caminar. Mientras que cuando conectamos todo, pues entonces estamos siendo coherentes con lo que hablamos, con lo que cantamos y con lo que hacemos. Pero fuera de las cuatro paredes de la iglesia, cuando estás con tus amigos, cuando estás con tu familia, cuando estás solo, cuando tú crees que nadie te ve. Mira, hoy en día con lo de las redes sociales, tú crees que nadie te ve y estás en las redes sociales. Y muchas veces estamos más allá de las redes sociales que nosotros conocemos y estamos en la red social del Señor. Porque el Señor lo que examina es nuestro corazón. Entonces Él vio no solo lo que tú estás haciendo, sino la intención con la que lo hiciste. Entonces tú pudiste cantar de que ibas a entregar tu cuerpo, que tu alabanza iba a ser toda la semana y que nunca te ibas a apartar de su lado. Pero fue canto emocional. Saliste y todo lo que dijiste, con tus acciones estás demostrando todo lo contrario. Por eso empieza a utilizarlo como instrumento, tu cuerpo utilizado como instrumento para el Señor. Job capítulo 31:1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Él consagró sus ojos a Dios. Eso fue lo que hizo Job. Consagró sus ojos a Dios para nunca codiciar. ¿Para qué son tus ojos? Evalúa. Para mirar lo que yo quiero. Bueno, si ese es tu compromiso con el Señor, respetable. ¿Para qué es tu boca? ¿Para qué son tus pies? ¿Para qué son tus manos? Cada parte del cuerpo. ¿Para qué son? Y entonces es que se nos olvida lo que dice 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo, es nuestro cuerpo el templo. ¿Y por qué es templo del Espíritu Santo? Porque la palabra dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, si tú y yo decimos que somos cristianos, es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y eso es un privilegio que tenemos que agradecer glorificando a Dios con nuestro cuerpo. Y magnificar a Dios con nuestro cuerpo. Filipenses 1, 20, 21, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo y por mi vida y por mi muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira, Cristo llevó a su cuerpo a cumplir la voluntad del Padre sobre la tierra. Ahora nosotros debemos llevar nuestro cuerpo a Cristo para que Él pueda continuar la obra de Dios a través de nosotros. Tú cediendo los miembros de tu cuerpo como instrumento de justicia.
Y eso es algo que deberíamos hacer nosotros mismos. Y eso lo dice la palabra, Romanos 6:13. Y se nos olvida que el Espíritu Santo nos usa a nosotros. Se nos olvida que el Espíritu Santo trabaja en nosotros y por medio de nosotros también trabaja en otros. Todos los sacrificios que tú encuentras en el Antiguo Testamento son sacrificios de muerte. Pero tú y yo somos sacrificios de vida. Por eso deberíamos tener muy claro. Cuando nosotros vamos y miramos en Génesis 22, encontramos el sacrificio en Isaac. Y entonces Isaac fue llevado, puesto en el altar, dispuesto a morir en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que fue enviado un carnero en sustitución. Dios reemplazó a Isaac en el altar por un carnero. Pero encontramos en el Nuevo Testamento el sacrificio de Cristo. Y Cristo fue llevado a la cruz para cumplir la misión. Entonces, mientras que Isaac fue un sacrificio vivo para la gloria de Dios, Cristo fue a la cruz, murió para salvación. En ambos se glorificó a Dios. En ambos hay vida. Pero en Cristo no hubo una alternativa. Cristo era la alternativa por todos nosotros. Él sacrificó. ¿Hasta dónde estamos nosotros llevando nuestro cuerpo? Llevamos nosotros la marca del Calvario, entonces hemos sufrido, hemos ido a la cruz, hemos crucificado nuestra carne, o seguimos andando igual que antes. Porque es que es ahí donde tenemos que ver qué cambio hemos tenido. Pablo nos da dos razones para tener un compromiso sincero con el Señor. El primero es que es la respuesta correcta a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Os ruego por las misericordias de Dios, nos dice Pablo. Y el segundo, que es un culto racional, en una alabanza espiritual. Cada día es una experiencia de alabanza al ir cediendo nuestro cuerpo para Dios. Por eso tú tienes que entregar tu cuerpo, pero para poder entregar tu cuerpo tienes que entregar tu mente. Porque el mundo quiere controlar tu mente, pero Dios quiere transformar tu mente. Y esto lo encuentras en Efesios 4, 17, 24 o en Colosenses 3, 1. Porque el cambio se tiene que dar desde adentro. El mundo quiere cambiar la mente y ejerce presión desde el exterior. Pero el Espíritu Santo cambia la mente, liberando ese poder desde dentro, desde nuestro interior. Si el mundo controla tu pensamiento, eres un conformista. Si Dios controla tu pensamiento, eres un transformado. Mire la diferencia que hay. Porque Dios transforma nuestra mente y nos hace de templo espiritual mediante el uso de la palabra. Por eso hay que invertir tiempo en estudiar la palabra, memorizarla y hacerla parte interior nuestra. Porque así Dios gradualmente va a cambiar nuestra mente y nos la va a volver más espiritual. Segunda de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es que la santificación y la consagración conlleva también a la consagración de la mente. Y ese es el culto racional. La palabra racional
Es muy importante porque Dios espera que le sirvamos también con nuestra mente. Tú no puedes consagrar tu cuerpo si no usas tu mente para consagrarla a Dios. Dios está esperando nuestra adoración, pero una adoración que nazca de nosotros, no algo automático, no algo mecánico. ¿Qué tipo de adoración tú le estás dando al Señor? Por eso, para consagrar tu mente, debes dar tu voluntad. ¿Y sabes por qué? Porque tu mente controla tu cuerpo y tu voluntad controla tu mente. Mucha gente nos habla de que ella controla su mente, que eso hace meditación, que hace tantas cosas y pone la fuerza de voluntad. Pero si vamos a ver, no es cierto. Cuando tú empiezas a ceder la voluntad a Dios, el poder de Dios empieza a tomar control y a darnos fuerza de voluntad. Y eso es lo que necesitamos tú y yo para ser cristianos victoriosos. Porque la derrota o el triunfo está en la voluntad. Si la voluntad tuya está en las manos de Dios, vamos a tener victoria. Pero si la voluntad tuya está en tus manos, vas a tener derrota. Por eso cede la voluntad a Dios. Deja que Él tome el control. Y serás cristiano victorioso. Por eso la palabra del Señor dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, esa transformación tenemos que mirarlo desde dos puntos de vista. La transformación se da cuando nos separamos del mundo. Por eso dice: no conforméis a este siglo. Y cuando habla Pablo de siglo, está hablando de la forma de pensar, de vivir, de actuar y de valorar. Y esa es la forma que posee el mundo. Por eso tenemos que mirar cómo nos llama el Señor a separarnos del mundo, a transformar nuestra mente. Porque el mundo lo llama filosofía, lo llama mentalidad del mundo, lo llama relajación y dominio mental y tantas otras cosas. Pero todo eso va bajo los valores del mundo y nos lleva a pensar como piensa el mundo. Y cuando nosotros pensamos como piensa el mundo, pues el mundo no tiene a Dios, ni lo acepta, mucho menos, y a Cristo todavía menos. Pero cuando empezamos a obedecer la palabra del Señor, cuando empezamos a ser gobernados, pues entonces vamos a apartarnos de la mentalidad de este siglo. Por eso Pablo dice: no os conforméis. Y estamos hablando no de una separación física necesariamente, estamos hablando de una separación moral y espiritual que hoy es tan necesaria. No significa que físicamente nos tenemos que encerrar en nuestras casas, que no podemos tener contacto con nadie, que nadie del mundo exterior ni nos mire, ni nada. No, eso no es. Cuando empezaron a pensar así, empezaron a nacer los monasterios y la gente se encerraba y se metía en clausura. Pero esa no es la idea. Dios nos llama a una vida moral y espiritual distinta como la ve el mundo. Nuestra ética es distinta del mundo. Nuestra ética está basada en la palabra del Señor, no en la democracia, en la sociología, en la estadística, en los números. No. Tú y yo nos basamos en la palabra del Señor. Por eso, cuando dice que renovaos nuestra mente, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Dios te está llamando a cambiar tu modo de pensar. No podemos consagrar nuestro cuerpo ni apartarnos del mundo, a menos que tú y yo cambiemos la forma de pensar. Tiene que haber esa metamorfosis intelectual. Nuestra forma de pensar ha sido afectada por el pecado y necesitamos
ese cambio completamente. Pero esa renovación no viene sino por medio de la palabra de Dios. No viene sino por ese estudio consciente, dedicado, arduo sobre la palabra de Dios. No viene por exponernos a todo el sistema educativo, sino de aprender de la pedagogía de la iglesia. Y esa pedagogía hoy en día es presencial y no presencial. De esos estudios bíblicos, de la predicación de la palabra. No viene sino por la meditación de la palabra de Dios. No viene sino por evaluar nuestro caminar a la luz de la Biblia. Pero tú y yo no lo podemos evaluar correctamente a menos que conozcamos la palabra de Dios, a menos que escudriñemos la palabra de Dios. Ni viene que reconozcamos de ella, que nomás afirmemos que es la palabra de Dios y no nos sometamos a ella. Debemos someternos en alma y corazón a la palabra. Por eso Dios nos ha dado una misericordia sobre nosotros abundantemente. Dios nunca ha retenido las bendiciones. ¿Qué pide de nosotros? Que le amemos como nos ha amado. Que nos consagremos y consagremos toda nuestra vida a Él de una manera consciente, inteligente y voluntaria. Muchas veces nos hemos apartado de Dios y hemos abierto puertas y le hemos dado autoridad al enemigo. Por eso hoy que sea tu resolución para este tiempo que estamos viviendo, vivir una vida totalmente consagrada a Dios. Por eso ahí donde estás, evalúa cómo ha sido tu caminar. Y si tienes que presentarle a Dios, presenta. Y si tienes que consagrarte, conságrate. Y si tienes que renovar el compromiso, renuévalo. Este es el tiempo para que no te llenes de exceso de pasado, que no te llenes de exceso de futuro y que no afecte tu presente. Por eso hoy, Padre misericordioso, venimos a ti y nos presentamos, Señor Padre Santo. Hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que nos perdones, Señor, si hemos prestado nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, Señor, nuestros pies, Señor, aún nuestro cuerpo, Señor, para cosas que no son tuyas, Señor, que nuestro cuerpo no te ha alabado ni ha glorificado, Señor, tu nombre. Papito Dios, hoy queremos presentar esa adoración, Padre Santo, como tú la quieres, Señor, en espíritu y en verdad, Padre bueno. Hoy, Padre amado, nos ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que solo de tu mano, Señor, podemos trasegar en todo este tiempo y en todo este mundo, Señor Padre misericordioso. Papito Dios, el mundo, Señor Padre Santo, nos ha presionado, Señor, pero es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Por eso hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Pero ponemos en tus manos, Señor, a todos aquellos que se han afectado con todas estas situaciones, Señor, que han visto afectada su parte emocional, Señor, que no han podido transformar su mente, Señor, conforme a la palabra, Señor, sino se han dejado, Señor, involucrar, Señor, en todas las cosas, Señor, que han venido pasando, Señor, y estas han sobrepasado, Señor, su fuerza, Padre misericordioso. Y hoy, Padre Santo, ni siquiera han querido o no han podido confesar, Señor, que Cristo es el Señor de sus vidas. Por eso, Padre bueno, hoy te pido, Señor, por ellos, Señor, para que vuelvan a tomar esa fuerza, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos das fuerzas como el águila, Señor, para elevarnos, Señor. También te pido, Señor, por todos aquellos que se han creído perfectos durante el caminar, Señor, y no han querido soltar sus cargas, Señor Padre misericordioso, para que los reargullas, Señor, y puedan, Señor, ser transformados, Padre misericordioso, y puedan consagrar su cuerpo, Señor, a ti, Padre Santo. Papito Dios, pongo en tus manos, Señor, nuestro país, Señor, Padre misericordioso, porque tú sabes, Señor, Padre Santo, cada circunstancia, Señor. Padre bueno, para que el amor tuyo, Señor, esté en todos y cada uno de nosotros, Señor, porque estamos viendo que ese amor se ha enfriado, Señor, que cada día, Señor, la gente, a pesar que habla de ti, Señor, es más distante, aún entre hermanos, Señor Padre misericordioso, aún entre padres, aún entre hijos, Señor Padre amado. Hoy los ponemos en tus manos, Señor, para que por medio de la palabra, Señor, volvamos a ti, Padre misericordioso,
como uno solo, Señor Padre Santo, para alabarte y glorificarte, Señor. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Muchas gracias a todos los que nos han escrito, muchas gracias a todos los que nos han planteado sus preguntas. Hemos tratado de contestarlas y saben que estamos para servir. Gracias a todos los que nos han dejado servir. Hoy vamos adelante de la mano del Señor y que el Señor nos bendiga y nos guarde a todos y cada uno y a sus familias, a los que lo han visto en directo, a los que lo ven diferido. Y ya sabes, si quieres escribirnos bien, pues ahí está nuestro WhatsApp. Todas las enseñanzas y todos estos estudios que hemos tenido los encuentran en nuestra página web, sugloriaenmibogotá.org. En ellos los encuentras y encuentras el devocional diario. O los encuentras en nuestro canal de YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. Ahí en la lista de reproducción has visto y puedes escuchar y ver todo el proceso que hemos tenido durante más de un año en el Señor. Todo ha sido un proceso y seguimos en ese mismo proceso. A veces nos preguntan que por qué hablamos de querer ser mejor persona, porque es que cada uno de nosotros cada día debemos crecer en el Señor. ¿Y por qué perdona para vivir? Porque si no perdonamos no podemos vivir en el Señor. ¿Y por qué caminar en fe? Porque la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces estamos viendo los pasos fundamentales como cristianos. Y a veces nosotros nos creemos que estamos sobrados del lote, pero cuando nos examinamos con respecto a la palabra, no estamos tal como pensábamos. Por eso examinémonos en nuestro caminar a la estatura de Cristo, conforme a la palabra, y veremos qué tanto hemos crecido en el Señor. Porque todos los días debemos crecer en el Señor para dar fruto y fruto en abundancia. Un abrazo, muchas bendiciones y buenas noches.